Si ya estás allí en Lamentaciones capítulo 3, vamos a continuar por los siguientes versos. Y hoy vamos a estar hablando justo de lo que estábamos cantando ahorita, de su fidelidad. Y así es que el título de este sermón, de esta prédica es Grande es tu fidelidad. ¿Me ayudas? Vamos a orar. Padre, Señor, estamos conscientes que si tú no edificas, en vano trabajan, Señor, los que edifican. Entonces rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva esta mañana con libertad, tocando corazones, animando a los que se encuentran rotos, desanimados, a los que han querido desistir, han querido quizá divorciarse, han querido abandonar su trabajo, cualquier área de su vida, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo traiga fortaleza a los débiles, Dios. Y Padre, que puedas poner y dar vida donde no la haya, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí y que me ayudes a ser fiel a la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, grande es tu fidelidad. Ya iniciamos por los primeros versos. Si recuerdan, paramos ahí por el verso veintitantos. Hoy no vamos a terminarlo, es un capítulo bien largo con 66 versículos, pero vamos a ir avanzando. Y bueno, un poco para introducir y meternos en el tema, recordemos, si estuviste la semana pasada aquí, en medio del dolor más profundo que haya experimentado Jeremías, escribe lamentándose por la destrucción de Jerusalén. Él, como profeta, Jeremías, había una y otra vez exhortado al pueblo a que se arrepintiera, que se volviera a Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, específicamente el pueblo del sur de Judá. Y una y otra vez estuvo siendo un instrumento de Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento, porque sabía que si no se arrepentían iba a venir un juicio de Dios. Así es que a través de esta carta, este libro de Jeremías, estamos aprendiendo varias cosas del carácter de Dios, y una de ellas es que tenemos un Dios justo. Y aprendimos en el capítulo 2 que sus juicios son justos y son santos, y que lo que Él hace es justo y es santo. Y hemos estado aprendiendo de esto. Así es que cuando viene el juicio de Dios sobre el pueblo y una destrucción, una devastación abrumadora, pues da pie para que Jeremías escriba este libro de Lamentaciones, ¿no? Y él, sintiendo que su alma ya no podía más, cansado, agotado del dolor, ¿no? Ese dolor tan profundo que ni siquiera podía orar. Y estuvimos leyendo con palabras muy puntuales como Jeremías pasó noches tan oscuras que inclusive usa este lenguaje que el ajenjo amargó su corazón y llegó a deprimirse y sintió verdaderamente el silencio de Dios, ¿no? Pasó días enteros velando y orando y sentía como si Dios no estuviera ahí, ¿no? Pensó que el cielo estaba cerrado y que Dios, literal, si estuviste aquí la semana pasada, Dios estaba disparando flechas sobre de él y esas flechas estaban atravesando su alma, atravesando su corazón. Pero en el dolor más profundo, Jeremías nos enseña tres cosas. Vimos la semana pasada. En medio del dolor más profundo, a expresarle a Dios cómo nos sentimos. ¿Se acuerdan? Que lo vimos como en episodios, y el primer episodio era, tenemos que, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, expresarnos de manera legítima cómo nos sentimos a Dios, porque nos han enseñado a orar con fe, pero no, a veces no con verdad, y a veces como que no expresamos realmente cómo nos sentimos delante de Dios. Y este capítulo 3 es magnífico, es brillante, ¿no? Para enseñarnos a orar aún en medio de la debilidad. Y sus lágrimas nos demuestran que, y nos enseñan que, no, aún en medio del dolor tienen gran valor esas lágrimas, aún en medio, vamos a ponerlo así, del silencio. ¿Y qué hace Jeremías en este capítulo? Nos enseña, antes de tomar decisiones, antes de tratar de salir de ese momento, recapacitar y esperar en el Señor. Ahí es clave esto, ¿no? Reflexionar detenidamente y a esperar pacientemente, ¿no? Fue el verso 21, creo, donde nos quedamos la semana pasada. Si lo miras ahí, el verso 21 dice, esto recapacitaré. Estoy en el capítulo 3 de Lamentaciones, capítulo 3, verso 21, y dice, esto recapacitaré, ¿no? En mi corazón, por lo tanto esperaré.
¿Sí se acuerdan? ¿Algunos de ustedes estuvieron aquí? Ok, ¿no? Ah, entonces hay que hacernos una pregunta. ¿Cuántas veces estamos esperando a que las circunstancias mejoren cuando en realidad muchas veces lo que tiene que cambiar es nuestro corazón? Lo que tiene que dar un giro es nuestro corazón. Porque si vemos esta historia, la historia particular de Jeremías y lo que pasó en Judá, las circunstancias no cambiaron milagrosamente. Lo que cambió milagrosamente fue el corazón de Jeremías. Así que este capítulo, Jeremías 3, es un grito del alma de un profeta que fue quebrantado y que sin embargo no se rindió, aún con un susurro, aún con una voz débil, aún con una voz tenue, no se rindió, continuó orando, ¿no? Aunque su fe se estaba sosteniendo por un hilo muy delgado, un hilo de esperanza, él no desistió y continuó orando. Así que, y en el lenguaje que yo veo ahí en ese capítulo 3, aún comiendo polvo, y diría yo, y aún oliendo a cenizas, el profeta hizo una declaración tremenda que vimos la semana pasada, diciendo que Dios es fiel. O sea, está en el lamento, está en el dolor, está en la desesperación, y él reflexiona y dice, hey, pero Dios es fiel. Sabes, es bien importante recordar esto, independientemente del momento que estemos viviendo, porque esa verdad fue lo que lo sostuvo. Esa verdad fue una columna de acero en su vida que lo sostuvo. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Su fidelidad no depende de lo exterior que vemos en este mundo, sino su fidelidad depende de quién es Él, del carácter que Él tiene. Así que cada versículo de este capítulo tiene mucho que enseñarnos. Está cargado de verdad que nos puede sostener como sostuvo a Jeremías en momentos difíciles. Está cargado de verdad, está cargado de consuelo y está cargado de dirección para nuestra alma. Y entonces llegamos, si tú recuerdas, al versículo 22, creo que sí lo leímos, lo alcanzamos a leer la semana pasada, y les mencionaba yo que ese versículo 22 es un puente, porque pareciera que de todos los lamentos que él estuvo hablando y de ese momento de siento que me estás sacudiendo con la mano y que me estás tirando flechas y que ya no estás ahí, que ya no me oyes y todo eso, de repente llega este versículo 22, este versículo 21 y 22 y salta delante de nuestros ojos ese versículo 22 porque se detiene ese momento de lamento, de oscuridad, de queja, de polvo, de cenizas. Y ahora como que si se abriese una grieta pequeña y atraviesa la luz, un pequeño rayo de luz, su alma recuerda una verdad que dentro de su corazón nunca murió. ¿Estás conmigo? Su alma recuerda una verdad como una grieta ahí en medio del dolor que hace que se asome la luz. Una verdad que lo sostuvo, una verdad que nunca murió en su corazón, aun cuando toda esperanza pareció opacarse. Verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca, dice ahí, decayeron sus misericordias. Uf, qué declaración tan poderosa. Qué tremendo está esto. Mira, de entrada, si leemos los primeros versos y todo el dolor que está expresando él, este puente, este versículo 22 rompe con la idea o destruye el victimismo, ¿no? De decir, ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí me pasa? ¿No? O sea, no entiendo por qué me está sucediendo esto a mí. Y sabes, no hemos sido destruidos por completo cuando deberíamos haber sido destruidos por completo, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nunca disminuyeron sus misericordias. ¿Cuántos han pecado aquí? Sí, ok, la mayoría igual que yo. Sabes, en Génesis capítulo 2 y con cumplimiento en el 3,
Dios les dijo, de recién creado, les dijo que si pecaban morirían. ¿Y cuántos hemos pecado? ¿No? Y sin embargo Dios los expulsa y saca el árbol de la vida y los expulsa del Edén, ¿no? Y entró la muerte, sin duda alguna, la muerte espiritual y eventualmente la muerte física. Pero aún hasta el día de hoy su misericordia sigue sosteniendo la vida, ¿no? Sigue sosteniendo la vida de este planeta, ¿no? El atributo, uno de los atributos más grandes del carácter de Dios es que de su carácter es que Él es misericordioso, y esa es la razón por la que todavía hay gente respirando en este planeta, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el que comiere ciertamente morirá, ¿no? Y el verso 23 dice y reafirma esto: nuevas son cada mañana. Y por eso ahí está el título de este sermón: grande, grande es tu fidelidad. Son nuevas cada mañana. ¿No es un milagro eso? Eso es un verdadero milagro, que sus misericordias sean nuevas cada mañana. Que al despertar Dios ya tenga gracia fresca disponible para cada uno de nosotros, para ti, para mí, cada mañana. Eso significa que cada mañana podemos volver a comenzar. ¿No? Y a veces venimos cargando todos nuestros rollos de hace 10 años, hace 15 años, quizá en nuestra niñez, y de que hemos fallado, de que no hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Pero ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana podemos comenzar de nuevo. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y esa es una frase que es muy conocida y que quizá hemos abusado de ella, una frase tan repetida, pero muchas veces, yo decía la semana pasada, poco comprendida. Porque aun cuando podemos sentir poca esperanza, déjame decirte algo: la esperanza no se trata de nuestras emociones, sino de nuestra fe. Podemos creer esto, que grande es su fidelidad. A veces nuestra alma no la ve, pero está allí, porque el amor de Dios, está ahí como haciendo feedback. No sé si puedes ver eso. Gracias. Ok, algo pasó ahí. Pero bueno, a veces, aunque no podamos ver esto, el amor de Dios está ahí. Y sabes algo, no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de cómo nos sintamos, depende de quién es Él. No, porque el amor de Dios no depende de mí, sino de su carácter. Y otra vez, nuevas son cada mañana. Y no es como confesión positiva, es verdad que sostiene. ¿Qué significa eso? En otras palabras, que Dios es digno de confianza. Podemos confiar en Él cada mañana, ¿no? Incluso si Él nos está disciplinando, ¿no? En la severidad de la corrección de la que está hablando Jeremías en este capítulo 3, de la disciplina que Él estaba trayendo al pueblo, cómo los juzgó, aún en medio de esa corrección había evidencias, y siempre va a haber evidencias de la misericordia de Dios. Dios nunca estuvo ausente, Dios es fiel, ¿no? Ni siquiera en medio de la prueba de castigo por la que ellos estaban cruzando. En medio de esa prueba hubo un gran consuelo, el darse cuenta que Dios sigue siendo cuidadoso de sus hijos, ¿no? Y que su amor, su misericordia no se había agotado por completo. Déjame decirte algo. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Y Él dice que ha comenzado una nueva obra en tu vida, ¿no? Nacimos de nuevo por la fe, nos arrepentimos, creímos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, y a eso la Biblia le llama una nueva vida, un nuevo comienzo. Y sabes, cuando eso pasa, dice que Él nos sella como su propiedad con su Espíritu Santo. Hemos sido sellados por su Santo Espíritu. ¿Sí? ¿Lo crees?
somos propiedad suya. Hay muchas formas en las que expresa esta propiedad diciendo que nos adoptó y nos hizo sus hijos. También lo expresa diciendo que la iglesia es su cuerpo y que Él la está preparando y la está embelleciendo para un día casarse y unirse con ella por la eternidad. ¿Sabes lo que implica? ¿Sabes qué implica eso? Que la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. ¿Qué implica? Que Dios de ninguna manera, escucha esto, va a abandonar su obra en ti. De ninguna manera va a abandonar la obra que ha comenzado en ti. ¿No te da esperanza esto? Vayan conmigo rápido al Salmo 77. Salmo 77, verso 5. Voy a leer algunos versos, porque esta misma cuestión tenía el salmista. Esto mismo vino a la meditación del corazón del salmista. Dice el verso 5: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. O sea, ahí hay una meditación, una reflexión, ¿sí? Y dice el verso 6: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿no? Entonces alguien que está reflexionando acerca de la vida. ¿Y qué pregunta? Versos 7, 8 y 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Verso 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Y qué responde Jeremías? No, nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. No importa cuán malo haya sido el día anterior, el pueblo de Dios puede mirar cada día hacia el nuevo mañana con fe y con esperanza de lo que Dios va a hacer. Y Él va a acabar la obra que hay en nosotros, que Él ha comenzado, ¿no? Y esto es mucho del carácter de Dios, el Dios en el que creemos. La fidelidad de Dios es obra de su infinito, eterno, inmutable, santo amor, de su sabiduría, de su poder. Lo que Él está haciendo con nosotros es parte de su justicia, de su bondad, de su verdad. Su justicia es santa. Así es que se puede confiar en lo que Él dice y se puede confiar en lo que Él promete. Y la mayor de las promesas la encontramos en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando prometió que iba a enviar un Salvador. Y la venida de Cristo hace casi 2000 años prueban que grande es su fidelidad. Lo prometió en Génesis y lo cumplió cuando Jesús vino por primera vez a la tierra. Dice Malaquías 3:6, lo cito: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque Él no cambia. ¿Y cómo es Él? Misericordioso. ¿Y cómo es Él? Fiel. ¿Sabes qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 3, en el verso 8? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso también representa su divinidad. Jesús es Dios y Dios no cambia a través de los tiempos. Él no es como nosotros. Él no cambia y Él es misericordioso y Él es fiel. ¿Lo crees? Entonces, si Dios es fiel y creemos esto, seamos fieles a Él. También parte de esto es que debemos de aferrarnos y confiar en Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Y cómo lo hacemos? Despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre, identificándonos con Él en su muerte y su resurrección a través del bautismo, en lo que se representa cuando estamos celebrando Santa Cena juntos, ¿no? Así es que si Él es fiel, ¿qué demanda de nosotros? Fidelidad, ¿o no? Si queremos ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? Tenemos que volvernos a Él sin reservas. ¿Por qué estaba pasando por esa situación tan terrible el pueblo de Jerusalén? ¿Porque le dieron la espalda a Dios o no?
Y por eso cayeron en ese juicio. Y entonces, esta memoria a la que trae el profeta es que si creemos en la fidelidad de Dios y creemos que Él es un Padre bueno y quiere darnos buenas cosas, no debemos de menospreciar su disciplina, sino permitir también que su obra de fidelidad trate con nosotros. Dice el Salmo 103, verso 17. A ver si lo ponen en la pantalla. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y creo que vamos a leer el 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Que alguien diga amén. El pueblo de Dios necesita volverse a Dios si quiere ver días buenos. Dios es fiel en sus juicios y también es fiel en restaurar. Es parte de sus promesas. Salmos 34. Mira esto, Salmos 34, verso 17. Doy un tiempo para que lo encuentres. Claman los justos, verso 17. El Salmos 34, verso 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Está hablando de ti y de mí? Muchas son las aflicciones del justo, ¿no? Lamentaciones 3. Pero de todas ellas, ¿cuál es la promesa? Le librará Jehová. No, esa es la promesa y ese es el Dios en el que hemos creído. ¿Sabes algo? En medio del dolor y de la aflicción que estuvimos revisando la semana pasada, en ese valle tan oscuro de sombra y de muerte por el que pasó Jeremías, en medio de ese dolor encontró satisfacción plena. ¿Se podrá? ¿Quieres saber cómo? Verso 24, 25, 26. Si sigues ahí en Lamentaciones, versos 24, 25 y 26. Ok, hoy vas a tener que usar mucho tu Biblia porque no hay pantallas, pero eso es bueno, ¿no? Mucho mejor para poder agarrar velocidad con la Biblia. Ok, estás allá. Lamentaciones 3:24 dice: o sea, estoy hablando de cómo él encontró plenitud. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Mira esto: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que ¿qué? En él esperan, al alma que le busca. El verso 16 dice: bueno es esperar, otra vez, esperar en silencio la salvación de Jehová. Esto llenó su corazón en medio de ese lamento tan profundo. ¿Por qué? Porque no se está enfocando en las circunstancias, o en personas. Y es que si nos enfocamos en las circunstancias y si nos enfocamos en las personas, eso muchas veces frustra y deprime y amarga, desanima, no se encuentra satisfacción. Pero si se enfoca en Dios, en el carácter de Dios, ¿no? Si nos enfocamos en el carácter de Dios, todo cambia. El alma dice: estoy satisfecho porque mi porción es Dios. Y a ver, no hemos llegado al punto de Jeremías, yo creo que ninguno de nosotros, pero se puede decir tácitamente que Jeremías lo perdió todo absolutamente. ¿Has estado ahí perdiendo absolutamente todo y además siendo humillado, avergonzado, exhibido? También lo exiliaron, lo enviaron fuera hacia Egipto. O sea, todo.
Todo lo que le pueda pasar a alguien le pasó a Jeremías. Lo aborrecieron, ¿no? Por eso lo identificamos también como a Jesús, como el siervo sufriente, porque es una sombra, un tipo de lo que vivió Jesús, ¿o no? Es un tipo, ¿no? Y entonces todo ese sufrimiento, y puede en medio de esa situación decir: mi porción eres tú. ¿Sabes? Estas palabras que leemos aquí, ¿viste el puente y cómo cambió? Y además ya no está hablando con Dios, ahora está hablando consigo mismo. Mi porción eres tú. Son las palabras de un alma satisfecha, ¿no? Jeremías no tenía otro lugar de satisfacción, así que dice: si Dios es todo lo que tengo, estoy contento, ¿no? Ahora entonces, Yoshimi, ¿cuál es tu porción? Y ponle nombre, ¿no? ¿Cuál es tu porción? ¿Qué es lo que satisface tu alma? Y dices: no estoy contento, no estoy pleno, no estoy con paz si esto no está en mi vida. No, para Jeremías era Dios, y por eso dice: Él es mi porción, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré, ¿no? Por tanto en Él, y se está predicando a sí mismo, ¿no? Le fue quitada su ciudad, le fue quitada su paz, le fue quitada su salud, ¿no? Pero todavía tenía algo, tenía a Dios. Y eso cambia, ¿no? Y eso lo define por completo. ¿Cuántos podemos decir con honestidad eso hoy en día? Mi porción es Jehová, mi porción es Dios, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo si reflexionamos a profundidad esto? ¿Está negando el dolor? No, lo está redimiendo. Porque después de esos primeros versos donde el profeta está recordando toda su amargura, él ahora recuerda su herencia. Y su herencia no es una tierra, y su herencia no es una familia, no es un puesto, no es una victoria, no es un título nobiliario, no es nada de eso. Su porción es Dios mismo. Dice: por tanto en Él esperaré. Cierra con una tremenda determinación que lo cambia todo. El lamento sigue allí, pero ahora en medio del lamento también hay propósito, hay sentido, hay razón, ¿no? Estas palabras que estamos leyendo aquí, en uno de los libros menos leídos seguramente de toda la Escritura, han consolado a millones y a millones a través de los siglos, y lo siguen haciendo porque revelan que el amor de Dios no cambia, que tenemos una fidelidad, o sea, Dios tiene una fidelidad en nosotros que no falla, y una esperanza que te levanta del polvo y te levanta de las cenizas, una esperanza que resucita. Es el corazón de este capítulo 3 de Lamentaciones. Todo gira este capítulo alrededor de esta tremenda expresión y de esta tremenda afirmación, de esta tremenda confesión, ¿no? Y esta afirmación, si tú lo miras en todo su contexto, no proviene de un lugar cómodo. Proviene de alguien que entiende del dolor, que ha atravesado por el fuego, que conoce, ¿no? Así que Jeremías está dándonos una lección de cómo cruzar por el medio de la angustia, ¿no? Y está hablando con autoridad, porque está hablando desde la experiencia, ¿no? Desde el dolor, ¿no? Desde las cenizas, desde ese momento tan complejo que él cruzó. Y dice: por tanto, ¿qué? Esperaré. ¿Te fijaste que los 3 versos dicen esperar? Y cuando estás pasando por pruebas, ¿cuántos dicen: voy a esperar, me voy a quedar quieto? ¿Cuántos saben que esperar no es nada fácil? ¿No? Y dices: ok, esperar es como que estás viendo el problema y no vas a hacer nada, te vas a quedar con los brazos cruzados. Esperar es un acto activo que implica muchísimo ejercicio del alma.
Esperar no es quedar en pasividad, sino decir voy a confiar en ti. El decir esperar en Dios es confiar en Él. Requiere, por supuesto, confianza en Él. Confianza en Él con un corazón firme, ¿no? Aun cuando el cielo parece callar. Y creo que aquí es donde muchos de nosotros podemos llegar a fallar, ¿no? Porque queremos que la respuesta llegue rápido, que todo se solucione. Y si tú eres una persona proactiva, te gusta resolver problemas y estás hecho para resolver problemas, qué difícil es esperar y no meter tus manotas y poner tus huellas digitales sobre lo que Dios está haciendo. Qué difícil es mantener el corazón firme cuando las cosas parecen no ir tan bien. No, a veces queremos que esa respuesta llegue rápido, pero muchas veces Dios no trabaja así. No trabaja a nuestra manera, con nuestro reloj. Él no se ajusta a nuestra agenda, sino según su propósito. Y eso estaba pasando en la vida de Jeremías, ¿no? Y él dice, voy a esperar en Jehová. La clave que yo miro aquí 3 veces es esperar en Él. Y cuando veas la historia, ¿qué le pasó? Vamos a ver la historia un poquito. No voy a ir a textos, pero solamente a recordar. ¿Qué le pasó una y otra vez, tanto al pueblo del norte de Israel como al pueblo del sur de Judá? ¿Qué les pasó una y otra vez cuando los enemigos, ya fueran asirios, babilonios, Egipto, los asediaban y los querían conquistar? Querían hacer alianzas con otros, ¿no? Y entonces ahí tienes, cuando le atacan los egipcios, quiere hacer alianza con los asirios. En lugar de confiar en Dios, busca soluciones humanas inmediatas. Y cuando empieza a hacer alianzas con sus propios enemigos, viene el deterioro progresivo. No supieron esperar, no. Rechazaron el favor de Dios y se rebelaron durante generaciones. Buscaron ser redimidos o rescatados fuera de Dios. Y aquí Jeremías dice, yo tengo que esperar en el Señor. Esperar es un acto de descansar y de confiar mientras oramos y buscamos a Dios. Hay momentos en que lo único que puede hacer el que está pasando por dolor, el que está pasando por sufrimiento, es esperar en Dios. Y a veces decimos, no, pero espera en el Señor. No, espera en el Señor, porque Él quiere restituir, Él quiere restaurar. Y cuando Él lo hace, y no Egipto o Asiria, su restitución es gloriosa. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cuántos han leído a Job? No. ¿Y qué tal? Él también fue un hombre quebrantado que pasó por aflicción y dolor, ¿no? Dice Job 42:10, ya la restitución. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué tal la restitución de Job? ¿No? ¿Qué tal cuando Dios es el que? Y entonces espera. Sabes, para mí espera es una palabra incómoda, una palabra que me molesta un poco. Espera, no hagas nada. A veces es algo que no quieres hacer, ¿no? Pero que habla de confiar en Dios, aún en medio de estos tiempos de ruido, de alteración, de ansiedad. Muchas veces el silencio revela lo que realmente creemos. Allí en silencio, cuando no hay milagros, cuando no hay música, cuando no hay señales, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Esperas? ¿O dices, ya te tardaste, Dios, lo voy a hacer yo? Jeremías aprendió que el silencio no es pasividad. Muchas veces el silencio también es reverencia. Muchas veces el silencio también es adoración, porque es confiar en Él. Vamos al verso 27, mira lo que dice: bueno
le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Wow. Por muchas razones que no terminaríamos hoy, por muchas razones es mejor aprender desde jóvenes, ¿no crees? Aprender desde temprano forja el carácter para lo que viene. Y la espera duele y la espera desespera, pero también transforma, pero también cambia el corazón. Nos libera del corazón controlador, ¿no? De querer tener todo bajo nuestras manos. Nos enseña dependencia. Esperar nos enseña dependencia. ¿No? Esperar nos obliga a mirar hacia adentro. Esperar mata el orgullo, muere y florece la confianza, la esperanza, la dependencia de Dios. ¿Y qué tal si la prueba que estás enfrentando ahora no es un castigo, sino una oportunidad para profundizar en tu relación con Dios, en el conocimiento de quién es Dios? Jeremías, sin duda alguna, descubrió que no hay mayor bendición que esperar y confiar en aquel que no falla. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Quiere decir que no quedarán confundidos. Tarde o temprano verán la salvación de Dios. Aunque todo parezca nublarse, ¿no? Este texto, cuando lo lees, creo que nos invita a transformar nuestra manera de vivir los procesos. Calma, responde de acuerdo a lo que Dios dice. No, a no impacientar, ¿cómo se dice? Impacientarnos cuando las respuestas tardan, cuando los milagros no llegan. No, cuando las respuestas parecen no estar fluyendo. No, no es pasividad, no es pasividad. Es fe respirando en cada exhalación que da Jeremías. Porque las misericordias de Dios no han decaído, ¿no? Dice el verso 28 que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Uf. Estas palabras suenan súper extrañas para la mentalidad moderna, ¿no? O sea, es Jeremías ya predicándose a sí mismo. Cállate y siéntate porque Dios está trabajando. No. ¿Por qué sentarse en silencio cuando podemos hacer algo? ¿Por qué aceptar en vez de luchar? ¿Qué acaso Jeremías está promoviendo resignación ciega? No, es humildad consciente de que Dios está trabajando en su proceso. Es una esperanza real en medio del dolor, ¿no? Así es que en la adversidad no te apresures a tratar de resolver todo presionando situaciones. Mejor toma tiempo para reflexionar. A ver, si las pruebas por las que estamos cruzando son de Dios, como en la escuela, ¿no? Nos hacen pruebas, exámenes, y esas pruebas o exámenes son para ver el conocimiento o ¿no? Y entonces tú no quieres sacar 10 robando las respuestas del de al lado, sino quieres aprender. El número y la calificación es lo de menos. El tema es si aprendiste o no. Y entonces en cada proceso de tu vida tú quieres: ¿qué Dios me quiso enseñar? ¿Qué puedo aprender de esta situación? No nada más tratar de salirme corriendo de la situación, sino ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está formando algo en mi vida y yo quiero no cruzar por ahí saliendo en blanco. Yo quiero saber por qué. Y entonces a veces es mejor callar y esperar, porque Dios está trabajando
en cada situación. Mejor reflexionar. Y a veces no hablar, no dice que calles, no hables antes de tiempo porque nada más puedes empeorar las cosas. No buscar un escape rápido, porque a veces los escapes rápidos pueden ser superficiales. Ya, ¿no? Pero no hubo una transformación en el corazón. No hubo eso. Fue superficial. Cuando Dios quiere tratar de raíz con nuestro pecado, no. Silencio, aceptando la voluntad de Dios. No. Verso 29. Está muy intenso esto. Dice: ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Entonces otra vez como que Dios invitándonos a sentarnos en el polvo, ¿no? Y a poner la boca ahí. Pero no es como derrotados, es como que estamos en un proceso. Por si aún hay esperanza. Uf, qué frase, ¿no? O sea que todavía en el polvo puede brotar redención. Todavía en ese lugar tan extraño, por si aún hay esperanza, puede brotar redención. La respuesta es sí. Y luego mira, como si fuera poco, se pone más intenso en el 30. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Para empezar, Jesús lo modeló, ¿o no? Jesús puso la mejilla y no solo la puso, también enseñó esto, pero está fuerte, suena extremo, ¿no? ¿No te suena muy extremo esto? ¿Qué es acaso una invitación al masoquismo? No creo. Yo creo que es una imagen de rendición voluntaria a Dios, de confianza, sí, radical, ¿no? Porque estamos en una cultura que todo es defender tus derechos humanos y todo, ¿no? Pero puedes rendir tus derechos cuando Dios está trabajando por ti. Puedes confiar en que Él ve tu humillación, ve la condenación y sabes, no se olvida de ti. No se olvida de ti. Muchos hoy sienten que su fe flaquea justo en esta etapa. No. Pero yo creo que todo verdadero siervo aprende a abrazar el silencio, la humillación, ese momento en el que lo único que le queda es confiar. Ese verso nos invita a atrevernos a rendir la defensa, a soltar el control y a simplemente esperar. Qué difícil. Suena extremo esto, ¿no? Ahora sí tenemos que recordar que en medio de las pruebas Dios nos ama, es nuestro Padre y Él no se complace en tu dolor, en mi dolor, pero sí lo usa para formar algo en nosotros. No se está divirtiendo, ¿no? Pero sí tenemos que recordar que el polvo no es el final del camino, es el inicio de la transformación. Es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Si miramos con precisión estos capítulos tan profundos, es justo en el silencio donde Dios está moldeando al profeta. Y no solamente en el silencio, sino en la humillación, donde el alma aprende de una manera mucho más profunda, que nunca hubiera aprendido en el lado de la comodidad, ¿no? Porque ahí es difícil que aprendamos. Así es que Jeremías me invita a no huir del proceso. Qué difícil, ¿no? Jeremías no evitó el polvo. Jeremías se sentó en él. No evitó el golpe. Ofreció la mejilla. Porque Jeremías entendía que algo mucho mayor, glorioso, divino y profundo estaba en juego. ¿Qué? Su comunión con Dios. Su comunión con el Altísimo, su comunión con Él no la iba a arriesgar. Y hoy tú y yo podemos hacer lo mismo, ¿no? En lugar de ser reactivos, rendir esa lucha y aún dejar de pelear con Dios y permitir que nuestros corazones y nuestras almas reposen en Él.
¿Por qué? Porque si Él impuso ese silencio, si Él permitió ese momento, Él también lo va a transformar, ese luto, en baile, en gozo. Dice el verso 31, porque el Señor, ¿qué dice ahí? No desecha para siempre. Podemos leerlo a la ligera. Qué frase tan simple, pero qué frase tan poderosa. Después de que Jeremías está ahí hundido en el polvo, después de que está aceptando ese silencio, ahora recuerda a él que Dios no desecha para siempre. Qué importante es esta frase tan simple pero tan poderosa. Porque puede ser que te sientas olvidado por Dios o por los demás, puede ser que te sientas rechazado, incluso castigado, pero esto es algo que debemos de traer a memoria. No es para siempre, es temporal y tiene propósito. Y hay tremenda diferencia entre el abandono humano y la disciplina divina, porque todo lo que Él hace es bueno y Él sabe lo que está haciendo, ¿no? Como el alfarero al barro y está formando algo y ya le está dando, y no, así no, y lo aplasta y lo deforma. Oh, espérate que duele. Pero Él está haciendo una obra. Las personas desechan por capricho el proceso que Dios quiere tener en sus vidas. Verso 32. Antes se aflige. ¿Quién? ¿Quién aflige? Díganlo sin miedo. Es que todos le echamos la culpa al diablo, ¿no? Pobre diablo. Antes se aflige, ¿quién? Dios. También se compadece según la multitud de sus misericordias. O sea, sí, Dios no se complace en el dolor, pero sí lo permite porque está trabajando en nuestras vidas. ¿Lo crees? No. Este es un punto clave. Este es un punto clave para el corazón quebrantado. Entender esto es muy importante. Entender que el sufrimiento no es en vano, no es castigo sin sentido, es parte de un plan mucho más alto que muchas veces puede ser que no lo comprendamos, pero Dios no desecha para siempre, porque el carácter de Dios es lo que acabamos de leer, es compasivo, es misericordioso y está fuerte. Antes sí Él aflige, o sea que Él hiere pero también sana, Él corrige pero también restaura. No, su intención no es destruirnos, sino purificarnos, hacernos más como Cristo. No. Así es que muchas veces cuando todo parece que está perdido, cuando podemos pensar que a Dios no le importo, probablemente Jeremías cruzó por esos pensamientos, pero él comprendió que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Verso 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces Dios no disfruta vernos llorar. No se goza en nuestra angustia. No es un Dios cruel, es un Padre bueno, amoroso, que permite el fuego, ¿no? Porque el fuego purifica el oro y saca todas las impurezas, ¿no? Entonces necesitamos recordar esto. Hemos estado aprendiendo capítulo 2 que Dios es justo. Hemos aprendido que podemos expresarnos con libertad delante de Él. Y nos ha enseñado la Escritura que debemos de reflexionar y de esperar. Pero ahora nos está diciendo, porque en medio del proceso Dios es misericordioso y Dios es fiel en gran manera, ¿no? Y no desecha.
y no desecha, ¿no? Así es que, ¿qué tal? Yo no sé tú, pero esto es como un bálsamo para un alma cansada, un alma agobiada, ¿no? Es un susurro de gracia para aquellos que están pasando por aflicción. Es una invitación a confiar en Dios. Verso 34 dice: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. A veces podemos pensar que la injusticia está ganando, ¿no? A veces podemos pensar que los poderosos ganan sin consecuencias y que los hijos de Dios o las personas humildes son pisoteadas y que nadie lo ve. Es lo que pensaba Jeremías. Pero él observó cómo la opresión que se multiplicaba y el dolor que estaba ahí presente, pareciendo como que el cielo estaba guardando silencio, Dios estaba purificando a su pueblo, ¿no? Por eso dice, ¿no?, que como que el Señor no aprueba que se aplaste bajo los pies a los prisioneros de la tierra. Nada escapa de su mirada. Mira lo que dice el verso 35: torcer el derecho del hombre de la presencia del Altísimo. Ahora aquí vemos a Jeremías que después de que se ha lamentado en los primeros versos, después de que ha hablado con su propia alma, ahora está observando la injusticia, cómo se ve la injusticia fuera de él, ¿no? Y dice entonces: torcer el derecho del hombre delante de ¿quién? De la presencia del Altísimo, ¿no? Cuando la justicia humana falla, ¿no? Dice el siguiente verso, el 36: trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Entonces, verso 35, Dios se da cuenta de las injusticias y no se va a quedar cruzado de brazos. Dios es justo, ¿no? Y llegará el tiempo en el que toda su justicia le dé lugar a cada situación. Verso 36 dice: Dios no aprueba esas injusticias, ¿no? Todos esos actos que ocurren, que son lamentables y son dolorosos, están bajo la lupa de Dios. Dios no es indiferente, ¿no? Dios no es indiferente, lo ve todo. Es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Es un Dios omnipresente que está en todos lados, ¿no? Y es un Dios justo, y es un Dios justo, ¿no? Así que si tú hoy estás siendo víctima de alguna manera, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia, en donde sea, debes saber que Dios no ha quitado su mirada. Dios lo sabe. Puede en una de esas que nadie haya salido en tu defensa, ¿no? Y que hayas guardado silencio en medio de la prueba, del cansancio, quizá por miedo, por cualquier situación. Pero hay un juez justo que está trabajando por tu causa y que no va a dejar impune nada, ¿no? Entonces Jeremías, viendo todas esas injusticias, pero teniendo la certeza de que Dios no está ciego, no está mudo, y Dios va a poner orden a todo eso. Verso 37 y 38, por ahí vamos a terminar ya. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, ¿no? Y otra vez, todo lo que está escribiendo aquí Jeremías golpea, ¿no? Y no está filosofando por filosofar, no. Está confrontando, está preguntando: ¿quién tiene realmente poder? ¿El opresor, el verdugo, el invasor, el abusivo? No. Él confirma que es Dios el que está en control de todas las cosas. Su soberanía no tiene rival. Dios no tiene ningún rival, ¿no? Y aun cuando las cosas van mal, Dios va a poner orden, ¿no? Aun cuando veamos que los malos prosperan, Dios va a traer
orden. Eso lo ha prometido y yo creo que lo va a cumplir. Entonces es como que está preguntando algo así como: ¿Dios está en control? Está allí, aunque no lo entendamos, aunque duela. A su tiempo veremos el fruto. Es parte de lo que Dios está haciendo. Entonces, vamos a pararle aquí en el 38. Ya se acabó el tiempo, pero quisiera hacer un micro resumen otra vez de este capítulo 3. Expresarnos con Dios, meditar y reflexionar, esperar y confiar. Amén. Es parte del proceso que podemos aprender en este capítulo. Pero también este capítulo hoy nos ha enseñado a descansar en su justicia y en su soberanía. Y que muchas veces, no estoy generalizando, pero en muchas ocasiones, en nuestro proceso con Dios, muchas veces es mejor callar y esperar. Esperar en la Biblia no es pasividad, sino es sinónimo de confiar. ¿Se entiende? Obviamente, si alguien es abusado, tiene que ir y poner una demanda ante las autoridades. Para eso están las autoridades, ¿no? Pero no estoy hablando de esos actos de legalidad, sino de tu confianza en Dios. Cuando dice espera y no hagas nada, no es una mera pasividad, sino es pon tu confianza en Dios. ¿Se entiende? Es confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Amén. Algo sucedió en Jeremías que cambió su corazón. Algo sucedió, ¿no? En ese puente cuando dice Dios es mi porción. Y yo quiero cerrar preguntándote a ti: ¿y la tuya cuál es tu porción? ¿Cuál es tu porción? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te da realmente plenitud? ¿Algo material? Uf, qué frágil. ¿Alguien en tu familia? Uf, qué frágil. ¿Tu trabajo? Uf, qué frágil. ¿Tus finanzas? ¿Tu cuenta bancaria? Qué fragilidad. Es más, tu cuerpo se enferma. Ya probamos algo de eso en la pandemia, ¿no? Y el cáncer está a la orden del día y cuántas cosas. Imagínate si esa es la roca que nos sostiene. Qué roca tan delgadita y tan chafa que se puede quebrar fácilmente. Pero si lo que nos sostiene es algo inquebrantable, inconmovible, algo que no cambia, algo que trae vida, esperanza, paz, gozo, aún en medio de la aflicción, como la tremenda aflicción por la que cruzó Jeremías, entonces es una roca firme, que cuando viene el viento, viene la lluvia y golpean con ímpetu, esa casa que está construida sobre la roca no se cae, no, porque está sólida, porque tiene un buen cimiento, tiene algo que la sostiene y no se viene abajo. Jesús es esa roca angular, esa piedra angular que desecharon los que edificaban y dijeron: no, gracias, Jesús. La crucificaron, le mataron y le rechazaron. Pero hace 2000 años que el mundo sigue comprobando uno a uno que esa roca trae vida, trae esperanza, trae una paz inexplicable, ¿no? Una paz incomprensible que el mundo que no le conoce no le entiende. ¿Y cómo? ¿Tienes gozo en las pruebas? Sí, porque mi porción es Jehová. Sí, porque mi porción es Jesús. Amén. ¿Cuál es tu porción? Te quiero pedir algo. Si tú estás aquí y no sabes si Jesús es tu porción, ¿por qué no haces esto? Rinde tu vida a Él. Pídele perdón. Él te va a perdonar y va a hacer que abunde en ti su gracia y su misericordia. Quizás te va a dar una nueva vida, pero no salgas de aquí sin reconciliarte con Dios.
¿No? Estamos viendo un capítulo bastante oscuro, pero fíjate esto, pero con un tremendo rayo de luz. ¿Quién es tu porción? ¿Quién es tu porción? ¿Quién es tu porción? Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de estos versos poéticos tan profundos, Dios. Y pon tu mano sobre nosotros. Que tu misericordia nos sostenga, Señor. Que tu gracia nos guíe, Dios. Te ruego, Dios, que si hay aquí alguien en este lugar que no te conoce, Dios, que hoy sea el día en el que se reconcilia contigo. Y quizá pueda estar diciendo, bueno, nunca he estado peleado con Dios, pero quizá no te conozca de manera personal. Y hoy pueda ser el día en el que rinda su vida y crea que tú eres el Salvador de este mundo y que has venido a traer justicia, paz y perdón perdurable, Dios. Así es que te ruego, Dios, que tu espíritu le convenza de que hoy es el día de reconciliación, Señor, y hoy pueda rendir su vida a ti, Dios. Te lo ruego en el nombre glorioso de Jesús. Amén.